Pesadillas en una noche lluviosa, capítulo 4. Cuando terminó el último periodo, las gotas comenzaron a golpear los cristales de las ventanas y, cuando el maestro dejó la escuela, realmente había comenzado a bajar. El sonido de la lluvia rebotando en su chaqueta con capucha era casi ensordecedor. Ponga un poco de grasa en el señor Meyer rumió mientras caminaba por el camino embarrado. Cuanto más gruesa era la grasa de tigre con la que trataban las pesadas pieles de alce, más rápido se secaba y, en los feroces chubascos particulares de la región, el pelaje rígido emitía un sonido parecido a las mejillas golpeadas. No 5 minutos después de pasar por la puerta principal de la escuela, el ruido se hizo aún más intenso, y el maestro comenzó a lamentar su prisa por regresar a casa. No podía ver ni 15 pies delante de él. Sea como fuere, para los aldeanos amenazados por la nobleza chupasangre, la lluvia fue uno de los sonidos más bienvenidos. Como cabría esperar de la incapacidad de las leyendas de vampiros para cruzar el agua corriente, estadísticamente hablando, la incidencia de ataques en días lluviosos fue, a todos los efectos, nula. Aunque podrían estar haciendo una mueca, estas personas de la frontera estaban alegres mientras se apresuraban a regresar a casa. Que en la tierra, espiando una forma que se movía con una velocidad inhumana a través de las hojas de gotas que caían, el maestro se detuvo. Definitivamente se parecía mucho a un hombre, pero su andar extraño, de alguna manera diferente al de una persona común, le cubrió el corazón. Todos los demonios de agua y los viciosos duendes de los ríos que amaban salir en días lluviosos habían sido exterminados hace años, y los talismanes montados en puntos estratégicos alrededor de la aldea deberían haber mantenido el área a salvo de más de su tipo hasta el final de los tiempos. Pero si eso fuera cierto, ¿cuál podría ser la cifra? Al recordar que había una granja solitaria en la dirección en que la figura había desaparecido, el señor Meyer se volvió hacia la escuela. Esperaba obtener ayuda. Pero no quedaba mucho más que un cuarto de milla hasta la granja. Distancia más que suficiente para que el miedo en su corazón se haga realidad. Vacilando momentáneamente, el señor Meyer fue tras la figura sombría. Un sendero estrecho corría entre campos plantados con productos gigantes. La suave lluvia cubría la suave capa superficial del suelo, enviando una salpicadura ininterrumpida de amarillo. Aquí y allá, el fuerte crujido de las hojas de vegetales que brotan se escucharon los tallos respectivos. La figura hacía mucho que había dejado su rango de visión. Sin duda, se dirigía a la granja. El señor Meyer aceleró el paso. Sus temores habían sido bien fundados. Cuando la silueta de la granja flotaba en el mundo empapado de lluvia, un grito se abrió paso entre el rugido de la lluvia. Hubo el sonido de algo rompiéndose, luego se perdió debajo de un bramido que no podía atribuirse al hombre o la bestia. El profesor corrió, quitándose el abrigo. Mientras corría, buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó torpemente un tubo de disparo de perdigones destinado a la autodefensa. Se quedó de pie ante la puerta de la granja. La puerta en sí no estaba perturbada, pero en la pared de barro al lado había un enorme agujero abierto como unas fauces ennegrecidas. Era lo suficientemente grande como para que un hombre adulto pasara con facilidad. Las piernas del maestro se debilitaron al pensar en la fuerza bruta necesaria para hacer ese agujero. Otro grito. Esta vez fue la voz de un niño. El miedo fue desterrado en un instante por un poderoso sentido del deber profesional, y el señor Meyer voló por la entrada. El profesor no podría haber imaginado la escena que vislumbraría en ese primer latido, una visión que reemplazó su sentido de misión con una especie de entumecimiento. Su campo de visión estaba lleno por una habitación amplia y el cuerpo de una mujer propensa a caer sobre el piso de tierra. Encima de la forma rubenesca de lo que aparentemente era la esposa del granjero retorció una cosa con mechones desaliñados. La cosa, fuera lo que fuese, era aproximadamente del tamaño de un niño de 7 u 8 años. Un amplio seno se derramó de la ropa desmenuzada de la mujer, y cruzó por el seno una lengua escarlata. Hubo un sonido de lamido, pero no era el tipo de sonido que provenía del juego amoroso en el que participaban los hombres y las mujeres. La cosa estaba lamiendo el enrojecimiento que corría por el seno de la mujer, corriendo desde la base de su garganta. La cabeza de ébano se movió sobre el pecho de la mujer y su cuerpo tembló. Alzó su rostro con cautela para mirar al maestro. Mejillas extrañamente prominentes y ojos hundidos. No se encontró ni una astilla de humanidad en sus orbes inyectados en sangre, y sus labios, poco comunes solo en su tamaño, se torcieron en una sonrisa malvada ante la aparición de una presa fresca. Con un ruido sordo, escupió algo en el suelo de tierra. No era necesario ver los dientes manchados de sangre para saber que lo que escupía era la punta de un seno.
La puerta lateral se abrió crujiendo. A los ojos del señor Meyer, lo que salió de la habitación trasera parecía un hombre lobo con el cuerpo de un niño en sus fauces. Todavía tenía el tubo de perdigones en sus manos, pero no lo trajo a ninguna de las criaturas. No solo era un maestro, sino que también era una persona de la frontera. Demonios y monstruosidades habitaban a su alrededor, y él sabía cómo lidiar con ellos. En 2 ocasiones anteriores había evitado los ataques con el arma en sus manos, una arpía en un caso y una serpiente en otra ocasión. Pero esta vez no se movió. Al darse cuenta de dónde su mente comenzaba a guiarlo, el maestro tembló violentamente. El que había estado royendo el cadáver de la mujer se levantó, mientras la criatura que gateaba a 4 patas dejó caer el cuerpo del niño. Los monstruos se acercaron. Aguanta. No te acerques a mí. Las palabras apenas escaparon de su garganta. De lado a lado, el tubo de perdigones oscilaba sin fijarse en un objetivo. 2 criaturas, el maestro trató de impresionarse a sí mismo. 2 cosas. No personas. Los ojos enloquecidos únicamente por el asesinato ardían como llamas, y los labios manchados de sangre se arrastraron hacia atrás para exponer hileras de dientes. Dientes que eran promedio y humanos. Estas cosas son como yo, reflexionó el maestro. Desde el frente y el flanco se abalanzaron formas oscuras. Para. Un informe ensordecedor y 30 bolas de tiro sofocaron el grito del maestro. Afuera, la tormenta se hizo más fuerte. Mientras esa pequeña pero temible batalla estaba teniendo lugar en un extremo de la aldea, Lina ya estaba de vuelta en su casa. Después de lo que sucedió en las ruinas, no fue una sorpresa que no pudiera concentrarse en clase, pero la causa de su depresión singular fue lo que había dicho. No me sigas más, eso es lo que le habían dicho. A la luz de cómo se había imaginado a sí misma como la asistente del joven cazador de vampiros, la orden de fue una herida grave para su orgullo. No puedo permitirme volar fuera del mango. Tengo que conseguir que recupere eso. Teniendo en cuenta estos 2 sentimientos, Lina dejó caer su mochila en su habitación y luego irrumpió en la morada de el granero. El caballo estaba atado en uno de los puestos. Él está adentro. Ahora he visto todo, exclamó, su asombro ante este cuadro imprevisto formando las palabras por sí mismo. Había escuchado del alcalde que era un vampiro. Y ella tenía algún conocimiento sobre su naturaleza. Aunque había estado segura de que él estaría durmiendo o alimentándose, había encontrado un escritorio y una silla de madera que habían trasladado al establo años atrás. Ahora estaba con ellos, sacudiendo lo que parecía un pequeño frasco. Al acercarse atónita, Lina vio los instrumentos colocados en el escritorio. Sus ojos se abrieron de nuevo, y esta vez más que antes. No solo había una serie de cilindros plateados y botellas de medicina llenas de borradores de sombras inquietantes, también había un estante de matraces con vapores pálidos que se elevaban desde las aberturas de los matraces. A menos que sus ojos la engañaran, además del estante, un microordenador tarareaba débilmente y emitía destellos de luz ciánica. ¡Wow! ¿Pueden todos los cazadores de vampiros hacer análisis químicos? Aunque probablemente ya se había dado cuenta de su visitante, no hizo ningún movimiento para enfrentarla. Pero no había necesariamente ninguna enemistad en eso. «Hey», gritó, reafirmando sus hombros para luchar. Pensé que había despedido a mi asistente. Lina chasqueó los dedos. Una sonrisa se derramó de ella. ¿De qué estás tan feliz? Parece que puedo ser tu asistente nuevamente. Oh, ahora no intentes y salgas de ahí. Aún veo algo de esperanza en la forma en que lo expresaste. Mira, yo también soy un lector de mente. Sé muy bien a dónde se dirige tu mente. Realmente solo la tuya y de nadie más, pensó Lina. Se volvió hacia Lina y dijo, si lo digo de otra manera, ¿saldrás? Con el cuerpo temblando de frío ante algo que llevaba ese tono suave, Lina sacudió la cabeza lo más alegremente posible. No, nunca lo haré mientras tengas tu vida de caza de vampiros. Se preguntó qué haría si sus palabras lo ofendieran, pero regresó a su escritorio sin expresión. Ella no perdió el tiempo yendo hacia él. Dirigiendo sus ojos a la computadora, dijo, se estima que 14.3 gramos por 100 centímetros cúbicos, 4.5 millones en un milímetro cúbico, esa es la cantidad de hemoglobina y recuento sanguíneo de una mujer que se muestra allí. ¿Alguien más ha sido atacado? Se volvió hacia ella y le dijo, buena teoría. No se refería al inquietante incidente, sino más bien para que ella tome los datos numéricos que se muestran en su computadora. ¿Qué esperas de un prodigio?
Lina se rió entre dientes, resoplando su amplio cofre. Un segundo después, deslizó su mejilla por la cara de Dee. A tu asistente le gustaría saber algo, jefe, ¿de quién es esta sangre? Dee se encontró con la mirada traviesa de la niña con sus ojos brillantes, luego se volvió hacia el otro lado. Humph, ese fue un movimiento inesperado. ¿Piensa que voy a dejarlo tan fácilmente? Bien, dijo Lina. No me digas. Supongo que tendré que acompañarte y hacer lo mío. Donde quiera que vayas, estaré allí en mi pequeña agenda. Así que trata de no doblarte cuando pisoteo toda tu preciosa evidencia. Haz lo que quieras. Fin de la discusión. Por supuesto, lanzar un ataque de mal humor no influiría en Dee y sería irritante ir ahora con las cosas como estaban. Lina terminó flotando sobre la computadora. Una vez, varios años atrás, había visto una computadora que un comerciante ambulante había traído a la ciudad. Un legado de la cultura científica desaparecía de la nobleza, las computadoras eran pocas y aún más raras eran las personas que podían usarlas. Claramente, este debe ser uno de los modelos más potentes, con una capacidad incorporada para hacer inferencias además de las funciones habituales de análisis de datos. Aún así, era difícil creer que un cazador de vampiros estuviera acostumbrado a usar dicho dispositivo. Los dedos de rozaron suavemente la bola magnética y la pantalla cambió. Esos son 16 gramos de hemoglobina, un recuento sanguíneo de 5 millones. Ese es el del hombre, ¿no supones que? Había gotas de sangre de la mujer en medio del bosque donde se encontró a Core. Gracias a la alta humedad, no se había secado por completo. Todavía tenía su aroma, también. Anoche le he añadido un poco de sangre de la mujer. Justo cuando Lina estaba a punto de saltar de alegría al recibir finalmente una respuesta civil, la computadora comenzó a mostrar algo más que datos numéricos. Arriba y abajo, izquierda y derecha, la chispa pálida arrastró su cola. Oh, ya entiendo. De la saliva mezclada con la sangre de su víctima puedes deducir quién es realmente el noble, sensacional. Lina dirigió una mirada de miedo y curiosidad a la pantalla. Donde los destellos que fluían al azar hicieron contacto, se formó un grupo de puntos luminosos que cambiaron de lugar de forma momentáneamente vertiginosa. En poco tiempo, una sola cara había sido representada en la pantalla verde oscuro. Lina se tragó la saliva. ¿Reconoces esto? Dee preguntó. Lina sacudió la cabeza. La pantalla estaba llena de una imagen tridimensional de un hombre que nunca había visto. La mano de Dee se movió y la perspectiva de la cara cambió varias veces, pero Lina no recordaba haberlo visto. No es nadie del pueblo. Tampoco Tahel. Eso es un alivio. Eso pareció disipar algunas de sus dudas. ¿El sonido de la lluvia cayendo llegó claramente a sus oídos? ¿Por qué lloras?, preguntó Dee, apagando la computadora. La muestra de sangre que había recogido en el bosque se había secado desde entonces, por lo que ahora es imposible deducir la identidad de la mujer que había sido mordida allí. Resopló Lina, volviéndose hacia el otro lado y secándose los ojos. Se supone que los días lluviosos te hacen sentimental, ya sabes qué clase de chica sería si no lo hicieran. Ella esperaba que retomara la conversación, pero en cambio él miró por la entrada, comentando cómo realmente se estaba derramando. ¿Por qué la nobleza tiene problemas con la lluvia? Lina se había preguntado sobre esto durante años. Cuando era pequeña, parecía que en cualquier momento había rumores de que aparecían nobles en algún pueblo distante que solo se le permitía salir al aire libre en días lluviosos. Cuando él respondió, yo tampoco lo sé, la cara de Dee se puso misteriosamente pálida. Se preguntaba por qué se molestaba en responder a todas y cada una de las preguntas que planteaba la niña. Desde un punto de vista biológico, quedan varios misterios sobre cómo funcionan sus metabolismos. La pregunta de por qué solo pueden moverse de noche, o cómo sus cuerpos pueden curar las heridas de las balas, o por qué pueden ser destruidos con una sola estaca de madera. Lo mismo puede decirse de su incapacidad para cruzar el agua corriente, o la forma en que los días lluviosos les impiden aventurarse al aire libre. Es bastante irónico que haya tantos defectos cuando han alcanzado lo que se cree que es el pináculo de la evolución biológica, la verdadera inmortalidad. Parece que la luz reveladora de la ciencia no es perfecta después de todo, dijo Lina, con los ojos llenos de curiosidad. Me pregunto si la nobleza misma resolvió esos misterios. Hasta donde yo sé, Dee sacudió la cabeza. Las debilidades biológicas están vinculadas a algún defecto de la especie. Si hubieran aprovechado alguna pista, alguna explicación, dudo que el día en que los hombres gobernaran que la Tierra hubiera llegado alguna vez.
Los nobles desaparecieron de la historia sin siquiera saber por qué estaban condenados. En total, supongo que eran bastante buenos deportistas al respecto. Un defecto fundamental de la especie, murmuró Lina, profundamente conmovida por lo que había dicho. La nobleza murió, mientras que la humanidad permaneció. Pero incluso ahora nos aterra la visión de los que se fueron, ¿no parece eso algo lamentable para los supuestos gobernantes de la Tierra? De guardó silencio mientras avanzaba hacia la entrada, luego extendió la mano hacia la cascada que caía de los aleros. Mientras lo hacía, sus ojos se fijaron en un lugar afuera. Lina inclinó la cabeza con consternación y lo siguió. Más allá de la membrana gris borrosa, podían ver el perfil de la colina y una serie de siluetas humanas. Gente balanceando asadas arriba y abajo. También podían oír el zumbido de los tractores atómicos. Si no te importaba mojarte un poco, este era el mejor clima que se podría pedir para pasar algunas horas adicionales en los campos sin la amenaza de la temida nobleza. Si tuviera que salir ahora, la temperatura de mi cuerpo caería casi 4 grados, dijo mirando las gotas chocando contra su mano extendida. Mi velocidad de carrera se reduciría en un 30%, como verá, a medida que mi metabolismo se desacelera. Por otro lado, al leer la mirada lejana en los ojos de Lina se sintió dolorida por el destino que llevaba el hermoso joven. ¿Cómo se sentía llevar sangre noble y mortal? Al acechar a uno de los dos, ¿qué pasó por su corazón? Lina tomó el brazo empapado de que, agarrando todo desde la muñeca hacia arriba con ambas manos, lo presionó contra su mejilla sin decir una palabra. Su mano está muy fría, pero tal vez pueda calentarla un poco. Tal vez me hará su temperatura. Lina cerró los ojos y solo escuchó el sonido de la lluvia. De repente, la sensación más misteriosa golpeó su semblante. Se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo y Lina le soltó la mano. La mirada de no se había movido en lo más mínimo, su perfil todavía apuntaba en la misma dirección. Pero lo que estaba delante de la niña no era el mismo joven, hermoso, solitario y orgulloso. No te vayas de este lugar. Sus palabras de despedida conferidas a una autoridad que los hizo imposibles de desobedecer, el cazador de vampiros se dirigió hacia las gotas que caían. Lina tardó un minuto en darse cuenta de que él también llevaba su espada larga en la mano izquierda. La velocidad de no parecía haber bajado ni un poco por debajo de lo normal. 100 metros le llevaron menos de 6 segundos. Ni siquiera cerró los párpados contra la lluvia azotada por el viento que azotaba su rostro. Despejando fácilmente la cerca, entró en un campo. Esto no causó ni el más mínimo retraso. Ni siquiera el fango pensaría en atrapar los pies del joven o hacerlo resbalar. Llegó a su destino a unos 50 metros de distancia en otros 3 segundos. Los granjeros habían formado un anillo, pero se dieron la vuelta cuando la horrible aura los golpeó. Sus caras tenían miedo mientras despejaban un camino. Deplantó su rodilla al lado de la cosa que yacía en el suelo. La criatura tenía un cuerpo diminuto y fue coronada con una cabeza de pelo largo. Su carne era tan pálida y azul como una víctima ahogada, pero algo rojo se filtró. Al parecer, todavía había algo de vida en él. No tuvo dificultad en voltear el cuerpo. Un murmullo recorrió a los granjeros reunidos. El cofre y el flanco de la criatura tenían varias heridas de entrada. Probablemente dejado por perdigones, a juzgar por la propagación. ¿Por dónde vino?, preguntó sin girarse. Por allá, desde la dirección de la escuela, respondió una voz temblorosa. Relájense. Ya no se puede mover, dijo señalando a la criatura. Llévalo de vuelta al granero del alcalde. O si no tiene ganas de tocarlo, llame al sheriff. Tú, hazlo tú, ¿no es ese tu trabajo?, protestó alguien del otro lado del grupo. Si tocamos esa abominación, nuestras manos se pudrirán y caerán. Demonios, digo que un monstruo debería limpiarse después de otro. Las palabras audaces se convirtieron en un chillido y el granjero cayó en el acto. No había pasado nada, aparte de que se puso de pie nuevamente. Pero a medida que el viento y la lluvia crecieron inesperadamente, los hombres vieron algo resplandeciente con una luz roja brillante. Los ojos de Dije que lo llevaras. Su tono no había cambiado en absoluto, en todo caso, era más tranquilo, pero los hombres parecían sentir algo en él y se empujaron para ser el primero en el cadáver de la criatura. Sin darles otra mirada, regresó al granero con la misma velocidad que había venido. Lina y el alcalde estaban en la puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó el viejo.
Sus ojos con bordes arrugados tenían un brillo que se acercaba a la locura. Respondiendo simplemente, no sé, de rápidamente se movió dentro e hizo los preparativos necesarios. Se puso el abrigo y el sombrero de viajero. A su alrededor y solo a él, el flujo del tiempo parecía diferente. Desde donde estaban el alcalde y Lina, la ropa parecía moverse hacia el cuerpo de como atraída magnéticamente. Menos de 10 segundos después de regresar, pasó a la pareja nuevamente en su camino de regreso. Mucho tiempo después de que el trueno de los cascos se desvaneció en los confines de la lluvia, los granjeros entraron al granero llevando los restos de la cosa. Continuando por 1,5 millas, detuvo su caballo. Los ojos mortales no habrían visto nada más que lluvia, pero pudo discernir la forma negra de la escuela que oscilaba unos 500 metros más adelante. Perdí el aroma. Te toca a ti, dijo a su mano izquierda. Su palma se hinchó y se hinchó hasta convertirse en una cara masculina que no necesitaba presentación, el horrible carbunco cubierto de semblante. En un tono de disgusto no disimulado, decía, sí, y justo en medio de un buen sueño. Oh, está lloviendo, ¿no? Tan pronto como dijo esto, abrió su pequeña boca para tragar con avidez una parte del aguacero torrencial. ¿Qué pasa con el olor? De lo presionó. Había una ira gélida en su voz. Mantén tus cajones puestos. Solo porque he estado dormido no significa que no haya abierto el apetito. Al este de aquí. 400 metros, más o menos. Parecía que ambos, D y su compañero en la palma de su mano, pudieron captar el olor sangriento de la bestia que había desaparecido bajo la fuerte lluvia. En menos de un minuto, D se abría camino a través de la entrada a una granja solitaria. La misma casa donde apenas 1 hora antes, el señor Meyer había encontrado una tragedia. El espeso hedor de sangre asaltó su nariz. En el piso de tierra de la habitación yacían los cuerpos de la esposa y el hijo del granjero. Confirmando que ambos habían expirado, D se arrodilló junto a la entrada de la habitación. Se derramó sangre vital sobre la tierra compactada, y las manchas se arrastraron hacia afuera como una serpiente. Probablemente sangre de la monstruosidad. Tal como lo había hecho en el bosque, deselló un poco de tierra manchada de sangre en un vial de vidrio de una bolsa en su cinturón de utilidad de combate, luego recuperó otro objeto con su mano derecha. El cilindro de perdigones. Era el que el señor Meyer había usado, pero D no lo sabía. Sosteniendo el hocico en su mano izquierda, preguntó, ¿qué tal? Disparado hace 1 hora, más o menos. Por el aspecto de esos cadáveres, este no fue el trabajo de un noble. Había 2 de ellos. Un ser era la cosa en el campo, supongo. Entonces, ¿de quién es esta sangre? ¿El dueño del arma o lo que sea que disparó el dueño? No puedo decir. Pero ya no hay nadie aquí. D se levantó de nuevo y salió. Una vez más, el viento y la lluvia cubrieron su apuesto perfil. No es necesario involucrarme en nada aparte de los vampiros, pero esas cosas. D murmuró cuando estaba a punto de colocar el pie en el estribo. De repente, su cuerpo se tensó. No había nada cerca de él. Nada y nadie. A pesar de eso, D no movió un músculo. Quizás no pudo moverse, por otra parte, tal vez no se conmovería. En algún lugar detrás de él, ni cerca ni lejos, había surgido cierta presencia. D llamó. No con voz, sino con la presencia misma. Pensé que vendrías. Estuviste aquí, ¿no? La voz de era casi mecánica. Por la forma en que lo expresó, parecía conocer a quién perteneciera la presencia detrás de él. Te he estado buscando por mucho tiempo. Lo más probable es que haya fallado, la presencia murmuró gravemente. Lo mejor es que vengas una vez más al centro de cómputo. Siempre estoy ahí. La mano derecha de se movió. Un golpe letal cegado por el aire. Lo más probable es que haya fallado. La lluvia salpicó contra la espada larga desnuda cuando se dio la vuelta. Estoy en el centro de cómputo. Como soplaba los 4 vientos por la silenciosa aguja de madera, la oscuridad se tragó la presencia. D miró el punto vacío en el espacio mientras la lluvia, rebotando en cada centímetro de su cuerpo, sonaba como una risa burlona. La casa del alcalde estaba siendo golpeada por las olas tormentosas de lo sobrenatural. Los nobles que caminaban de día eran más que suficientes para enviar escalofríos por todo el pueblo. Ahora apareció un nuevo tipo de monstruo y atacó una granja. La desaparición de otro aldeano solo se sumó a los problemas del alcalde. Después de escuchar la cuenta de D, el sheriff y una parte del comité de vigilancia visitaron la escena.
Basado en los otros cadáveres y la gran cantidad de sangre derramada en el piso de tierra, el consenso fue que el señor Meyer probablemente había sido asesinado. Su identidad se había establecido cuando un miembro del comité de vigilancia verificó que el cilindro de perdigones que había traído nuevamente pertenecía al maestro. El cadáver de la monstruosidad fue llevado al médico del pueblo para disección, pero la noticia de esto tampoco había sido particularmente brillante. No era una criatura sino un ser humano, aunque difería de ellos en términos de su estructura esquelética, musculatura y regiones intestinales. En total, se habían notado casi 200 disparidades distintas. No se hizo ninguna incisión en la cabeza, pero por la forma del cráneo, el médico concluyó que su cerebro era extremadamente pequeño. Su inteligencia se reduciría proporcionalmente. En cuanto a por qué no se había abierto la cabeza, el gobierno estipuló que, cuando se descubrieran nuevas formas de vida, el cerebro debía refrigerarse adecuadamente y enviarse a la capital, el cráneo y todo. En ese momento, que estaba presente, hizo una sorprendente solicitud. Quería que le prestaran el cadáver y las vísceras para la noche. ¿Por qué rayos?, gritó el alcalde, frunciendo el ceño. Al igual que el médico, era muy escéptico. Me gustaría examinarlos con mis propios instrumentos. No hay falta de respeto intencionado. Tal vez el infame aura rozó suavemente la nuca de sus cuellos, porque el médico palideció y contuvo la lengua mientras el alcalde asintió a regañadientes. Después de todo, había convocado a su aldea, y, aunque los resultados hasta ahora difícilmente podrían calificarse favorables, después de presenciar el poder de pesadilla del vampiro la noche anterior, supo en la médula de sus huesos que este hermoso joven solo podía matarlo, lo que sea que resultó ser. Hazlo a tu manera. Pero solo por el día. Mañana se va a la capital. Pero estoy más interesado en lo que planeas hacer con la mujer. La mujer en cuestión era la esposa de Kaiser, que había sido atacada por un vampiro 2 veces y ahora yacía en la cama colgando entre la vida y la muerte. Un joven del comité de vigilancia vigilaba su día y noche con la estaca en la mano. Su esposo aún no había regresado. No hay problema allí. Tráela al granero junto con el cadáver. Y entonces resultó que iba a pasar la noche con un par de cadáveres. Con todo lo que había sucedido, apareciendo monstruosas criaturas nuevas, luego encontrando esa presencia en el aguacero y viendo su golpe letal cortando el aire vacío, los nervios deben haber sido extraordinarios para que él no mostrara ningún tinte de emoción o preocupación. Cuando recibió la noticia del sheriff de que la búsqueda exhaustiva de la ciudad no había resultado nada, estaba compuesto, tal vez, porque no había esperado nada desde el principio. Y cuando le dijeron que el señor Meyer no había regresado a casa, no levantó tanto una ceja. Dejado solo en el granero, estaba de pie junto al banco que soportaba la monstruosidad. A su lado había varios frascos con sus órganos en formaldehído, y el cristal brillaba intensamente con la luz de una lámpara de mercurio en el techo. Tanto el cuerpo como los frascos habían sido traídos de la casa del médico. Afuera, la lluvia hizo un ruido considerable. ¿Estás ahí?, preguntó en voz baja. Sí, respondió su palma. La cara ya estaba saliendo a la superficie. Sostuvo su mano izquierda sobre el cadáver. La cavidad abdominal eviscerada se hundió lastimosamente. Y, en la incisión perfectamente suturada en el costado, los puntos de hilo de cauterización en la carne eran inusualmente grotescos. Desde las puntas con garras de los dedos hinchados de la cosa, la mano izquierda se deslizó lentamente hacia los tobillos retorcidos, luego hacia los muslos mal arqueados. Naturalmente, detenía los ojos entrenados también en esa dirección, pero, mientras mantenía su mano cerca del cadáver, la forma en que el carbunco con cuidado en su palma seguía examinando al paciente inmóvil con la expresión más grave era más cómica que espeluznante. Moviendo su mano izquierda sobre los flancos, el pecho y la cara, y finalmente tocando ligeramente el cabello que fluía de la coronilla, dijo, ¿y bien? Justo como lo esperabas. Pero por el momento sigue muerto. Asintió con la cabeza. ¿Qué quiso decir exactamente con, en este momento permanece muerto? ¿Cuándo despertará? No hagas preguntas estúpidas. Desde la antigüedad, los demonios siempre se han reunido a las 3 de la mañana. En otra nota, mientras dormitaba escuché hablar sobre un maestro llamado Meyer desaparecido. ¿Crees que este compañero de juegos lo tiene? Aparentemente, el carbunco con contrapeso aún podía ver y escuchar lo que sucedía en el mundo exterior mientras estaba profundamente en la palma de la mano de D. Probablemente, dijo D. Pero todavía hay una cosa sobre este caso que no puedo entender.
La otra voz resopló burlonamente. Sin duda la clave estaría en esas ruinas. Siempre puedes ir allí solo y comprobarlo todo. Supongo que llevar a la chica también sería lo suficientemente seguro. Es decir, siempre y cuando sepas quién es el que está allá arriba. La voz de reprensión murió abruptamente. De había apretado su mano izquierda en un puño apretado. Lo hizo con tanta fuerza que su impecable carne joven tembló y, junto con el ronco gemido de agonía, un hilo de sangre brillante se derramó entre sus dedos rizados. Él murmuró enviando su mirada a las puertas abiertas. Todo comenzó con él. Todos los sueños y todas las tragedias. Un viento feroz soplaba a través de la puerta, haciendo que la lámpara de techo se balanceara. En esa luz, la cara de se volvió diabólica. Los labios absorbieron la súplica de la niña cuando el alcalde presionó su rostro contra el de ella. Cuando la apasionada respiración y lengua invadieron su oído, Lina dejó escapar un gemido involuntario. Debajo de la parte superior de su pijama, una mano arrugada amasaba su pecho. Por favor, solo para. No quiero esto. ¿Por qué eso? Disfrutando de la negativa de Lina, el alcalde sujetó sus brazos blancos contra las sábanas. ¿Por qué ese Hunter está aquí?, preguntó, dejando que una leve sonrisa apareciera en sus labios. No puedo decir que te culpo. Soy un hombre, y tengo que confesar que su aspecto hace que incluso mi corazón lata más rápido. Bueno, eso está bien y elegante. De vez en cuando, es bueno obtener un trozo de cola de alguien con una pequeña pelea en ellos. Sus labios se unieron a su pecho. Lina retorció su cuerpo, pero no había nada que pudiera hacer. Las lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos, humedeciendo las sábanas blancas. Después de un rato, el viejo apartó los labios y dijo, «Eres mía. Fui yo quien te salvó de convertirte en el juguete de la aldea, quien te adoptó, quien evitó que hicieran nada en tu contra. Pronto te irás de la ciudad. Me temo que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Pero hasta que lo hagas, demonios, incluso después de que estés en la capital, no dejaré que ningún otro hombre te tenga. Y tampoco dejaré que te enamores de nadie». Su voz estaba cargada de obsesión. Lina desvió la cara. «Me ocuparé de que no te olvides de mí. Martillaré mi memoria en tu cuerpo». La cara del anciano se hundió debajo de su cintura, y Lina se mordió el labio para no expresar el fruto de ese tormento. Una mano huesuda se deslizó a lo largo de la blancura expuesta de su muslo. Miró a su almohada con desesperación. Debajo de la almohada vio una flor blanca. Sacó la pasión de su cuerpo de una manera increíble. Los pensamientos sobre la cara de alguien que nunca había visto llegaron a Lina. Al notar un ligero cambio en la forma en que respondía el cuerpo de la niña, el anciano aumentó el ritmo de su lengua y, sin embargo, la expresión que Lina tenía era misteriosamente serena. El rostro conjurado en su corazón de corazones tenía un parecido sorprendente con el cazador de vampiros. Los vientos se unieron al aguacero torrencial, y el nivel del río continuó subiendo. Aunque, para empezar, el flujo había sido intenso, no podía seguir el ritmo de las olas que levantaba el viento. Ante el tono enojado del afluente fangoso, que ahora supera incluso el sonido penetrante de la lluvia, los residentes a lo largo de las orillas del río intercambiaron miradas ansiosas. Dos figuras se movieron al pie del puente. Ambos eran hombres del comité de vigilancia. En sus gabardinas negras, recordaban a las criaturas de la noche que tanto temían. «Parece un problema. Podría ser que ya va a ceder». Al escuchar la opinión del hombre más grande, el más pequeño se paró en la pendiente sacudiendo la cabeza. «No, llovió tan duro como el año pasado. Las vigas del puente se han reforzado e incluso construyeron estos terraplenes. Nada de qué preocuparse. Por supuesto, no sé qué sucederá si sigue así por otro día o dos más, y cuántas veces tengo que decirte que no me agarres de las piernas como si fuera tu propia escalera personal». Se hizo un silencio entre la pareja. En realidad, el hombre más grande estaba por encima del hombrecito en el terraplén. Al hombrecillo le tomó mucho tiempo reunir el valor para mirar sus tobillos. El brazo que lo rodeaba pertenecía a un hombre cuya parte superior del cuerpo sobresalía del agua negra. ¿Tú eres? El hombrecillo recordó la cara del cazador de vampiros que se había caído de este mismo puente, ataúd y todo, no hace muchos días. Con el rostro pálido e inexpresivo, el cazador sacó una estaca de su cinturón y la atravesó el corazón del hombrecillo. Los espasmos de la muerte sacudieron su corta figura. Sin vida, cayó al agua y fue rápidamente arrastrado por el agua.
Subiendo fríamente el terraplén, el cazador reanimado se paró frente al gigante petrificado. Justo antes de que la estaca levantada de la figura pálida se clavara en el pecho del hombre grande, vio las formas oscuras de hombres y mujeres arrastrándose uno tras otro desde la superficie negra del agua y subiendo la cuesta. Algo largo y redondo atrapado en el corazón de cada uno. Todos fueron víctimas de la nobleza que habían sido eliminados en el río. Así es como muero, pensó el gran hombre. Con una estaca en el corazón de este monstruo. La estaca se hundió en su pecho. Vio que un aerosol ensangrentado se hinchaba con un puff. Un viento inesperado sopló contra el cuerpo gigantesco que rodó a mitad de camino por el terraplén, desgarrándose sin piedad su abrigo. No se veían manchas de sangre. Además, ni el cofre del hombre grande ni el corazón del hombre pequeño habían sido perforados por una estaca. Y no había rastro de la horda de cadáveres que se habían levantado de las profundidades acuosas. A las 2:59 de la mañana, D se levantó de su cama de heno y encendió los controles de la luz, manteniendo la lámpara solar lo más apagada posible. Una tenue oscuridad gobernaba el granero. Cosas extrañas, criaturas y fenómenos por igual, tenían una fuerte aversión a la luz. Regresando a su lugar de descanso, miró el cadáver en su cama improvisada apresuradamente y a la mujer que no estaba viva ni muerta. El asunto de la mujer misma no parecía tan urgente. Si quisiera, el vampiro que se había atiborrado la noche anterior podría aguantar un intervalo de varios días. Además, como el vampiro sabía de lo que era capaz de, no era probable que el vampiro hiciera una llamada casual a su víctima. A pesar de las escasas posibilidades de ataque, la había custodiado porque había deducido lo que sucedería si fuera convocada. Las víctimas que cayeron bajo el hechizo de un vampiro cayeron bajo una especie de hipnosis de largo alcance y pudieron desatar ataques brutales incluso contra las personas que intentaban protegerlos. Lo más temible de este estado hipnótico era la forma en que podía superar los límites subconscientes que los humanos imponían en su propia carne. Tratar de mantener presionada a una víctima con todo el poder inherente al cuerpo humano, aproximadamente 7 veces su fuerza normal, fue una tarea difícil para un equipo de 5 hombres de físico similar. Una doncella elegante que destroza la espinilla de un combatiente profesional ni siquiera se consideraría noticia en la frontera. Antes de llegar a tal lucha, los que atendían a la víctima harían todo lo posible para hacer un uso despiadado de una estaca. Los que deberían protegerlo se convirtieron en sus asesinos. ¿Fue una tragedia o una comedia? Pero si ese fuera el caso, ¿hacia qué fin se había apropiado del cadáver de la criatura? ¿Y cuál era el significado de su extraña conversación con el carbunco? El cambio llegó exactamente a las 3 de la mañana. Los ojos de D brillaron misteriosamente. Sin ninguna acción extraña, el cadáver levantó lentamente su torso. El cadáver se levantó y se deslizó de la mesa, con la cara sola en la máscara en blanco de la muerte. Pero, por algo con todos sus órganos internos extraídos y un gran hundimiento en su abdomen, poseía una vitalidad tenaz, incluso misteriosa. Justo como pensaba, murmuró D. El cadáver viviente fue a los frascos y comenzó una actividad espeluznante. Sacando hábilmente la tapa con resorte de uno y metiendo la mano, extrajo las entrañas que goteaban, rasgó su herida sellada y empujó con amor hacia adentro, empujando sus intestinos de vuelta a su lugar correcto. Asterisco, no sé por qué en la traducción dice amor, pero lo dejaré así asterisco. Esta actividad, cuya visión podría haber vuelto loco a cualquiera que no fuera D, continuó por algún tiempo. Después de recuperar su corazón, pulmones, estómago y otras partes, y, naturalmente, sin prestar atención al gran bulto de vísceras que se había acumulado en su abdomen, el cadáver pasó sus pupilas lodosas por los alrededores. Comenzó a moverse hacia la entrada con un paso incómodo. D también se levantó. La vaina de la espada larga en la parte posterior de su abrigo brillaba tenuemente. Ni un poco de heno se agitó. Con pasos apagados, siguió la monstruosidad reanimada. La pequeña silueta salió por la entrada. D se detuvo y pareció considerar seguirlo. No temía la lluvia torrencial, por supuesto, pero todos sus sentidos Dampir detectaron una masa de poderosa energía mental que se acumulaba en la parte trasera del granero. Fuera lo que fuese, aún no podía verlo. De la espalda de surgió el sonido de su espada desenvainada. Después de eso, no hubo movimiento en absoluto. Las presencias, una horda de cadáveres empapados, lo rodeaban, señoritas y muchachos con corazones perforados con estacas, sus vestimentas funerarias teñidas vívidamente con su propia sangre.
Eran los cadáveres de todos los que habían caído bajo los colmillos perniciosos de la nobleza y habían sido arrojados a las aguas desde la primera incorporación de este pueblo. Sin embargo, ¿un ataque psicológico? Están usando habilidades bastante avanzadas. Ya había notado que las filas de cadáveres no proyectaban sombra. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nunca pensé que te encontraría aquí. El cadáver hinchado de una víctima que se ahogaba, el único al que se le había ahorrado una estaca, dio un paso adelante. Era el cazador de vampiros Heslin. ¿Podría el enemigo tratar de usar algún recuerdo de este hombre como una forma de proyectar sus ilusiones en la mente de... ¿Qué tal, puedes cortarnos? La mano derecha de Heslin se movió y un rayo blanco rozó la mejilla de las gotas de lluvia salpicaron la sangre que corría. No puedes cortarnos con esa espada tuya. Pero podemos seguir con nuestras apuestas. Cuñas de madera brillaban en las manos ensangrentadas de los muertos. Las agujas de madera que volaban de la mano derecha atravesaron los cuerpos de los muertos y se clavaron en la pared del granero detrás de ellos. Heslin se rió. ¿Qué piensas de eso, ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Solo. Inténtalo. ¿No puedes cortarnos? Puedo cortarte. ¿Qué? Los ojos de emitieron un feroz resplandor rojo. Parando todas las apuestas inexistentes que rugían hacia él con un movimiento elegante, cargó en el centro de la horda de muertos. La cabeza de Heslin estaba dividida en dos, la expresión de sorpresa aún pegada a su rostro. La cabeza voló a un joven que tenía una estaca en alto y estaba listo para atacar. El acero desnudo penetró en el seno de una mujer que retrocedía en gritos. Un par de colmillos sobresalían de la boca de... ¿Quién podría haberse puesto de pie para mirar directamente ese rostro horrible? Esto fue nada menos que la matanza de los muertos por un demonio de un hombre. La lluvia salpicaba la hoja plateada. En medio del viento, la lluvia y la oscuridad se encontraba la solitaria figura de no había nadie allí. Justo como siempre fue. Incluso el corte en su mejilla había desaparecido. Toda la batalla había tenido lugar en su mente. Eso es un alivio. No importa cuántas veces lo vea, siempre es un espectáculo intenso. Llegó la voz completamente disgustada de la mano izquierda del cazador, ya había recuperado su belleza de parafina y estaba escaneando el área. No puedo luchar contra tu sangre, digo. De todos modos, eso arrojó una gran llave inglesa en tu plan para ver dónde esa bestia se conectaría con sus cohortes. La pregunta es, ¿fue una coincidencia o no? Si fue una coincidencia, esa criatura y el atacante ayer no están relacionados. Si fue intencional, entonces todos nuestros misterios se unen en un solo punto, dijo quitando las gotas de lluvia de sus hombros en la puerta para el granero. El cabello negro se aferraba a su piel casi translúcida, y una desolación desierta se cernía sobre él, pero aún así su belleza estaba más allá de toda descripción. Seguramente incluso las mujeres más deslumbrantes palidecerían ante esta juventud. ¿Por qué? Incluso la voz de la mano izquierda parecía embelesada cuando decía, es difícil creer que te hayas ido todo este tiempo y que nunca hayas puesto tus colmillos en todas las mujeres y hombres que te persiguen. Apuesto a que la princesa más hermosa del mundo te ofrecería su suave garganta blanca si solo dijeras la palabra. Tengo que darte crédito por la fuerza de tu voluntad, si nada más. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Preocupado por mí? Preguntó en voz baja. No seas ridículo. Solo preguntaba si ibas a subir a las ruinas del castillo. Tengo una vaga idea de lo que sucedió allí. Incluso podría ser que esa criatura vino de... Lo sé. Las palabras cortaron la voz chirriante. Exactamente. Desde que había visto a la criatura que yacía en el campo, sabía que era como las cosas que lo habían atacado a Lina y a él en las oscuras profundidades del castillo. Supongo que tenemos que irnos entonces. Ya que Su Alteza también está allí arriba. Abajo, en la palma de el carbunco con cara descubierta mostró sus dientes en una risa espeluznante. En medio de una habitación oscura, varias figuras sombrías se reunieron. La habitación estaba llena de una sensación tan sobrenatural que hacía que los gruñidos de una multitud de bestias que venían de muy cerca parecieran despojados de energía. Fallé, gimió una de las sombras. Pero, a pesar de la importancia de sus palabras, no parecía perturbado. La voz era más extraña por su serenidad. Si ese cazador puede tener un ataque psicológico, es un hombre al que hay que temer. Un vampir, sin duda. Y tampoco un mestizo promedio. ¿Qué piensas? La sombra a la que se dirigió era silenciosa.
Olvídate de preguntar entonces, dijo la primera sombra, escupiendo las palabras. Sorprendentemente, la voz aún era joven. A juzgar por la forma en que habló, este era el líder del grupo, la figura cenicienta en gris. Y, si ese fuera el caso, podrían los dos restantes ser su víctima Fern y el niño Core. Incluso ese joven no habría estado a salvo por mucho tiempo en una cueva de vampiros. Cualquiera que sea el caso, no podemos permitir que permanezca en el pueblo por más tiempo. O podrá descubrir quiénes somos. El brazo de la sombra se extendió y señaló a la tercera sombra. Mañana, colapsará el camino de entrada. Permítame decir esto ahora para que quede perfectamente claro, no permitiré que interfiera de nuevo. La próxima vez, serás tú quien cuide, independientemente de lo que seas. La sombra que había indicado se sacudió como asustada, pero no dijo nada. Algo pequeño se movió junto a la pared. Todas las miradas se centraron en la entrada, atrapando a la diminuta criatura que entró al crujir de la pesada puerta. Desde su abdomen que sobresale extrañamente hasta su clavícula, se realizó una incisión quirúrgica negra en bruto. ¿Es este el único que regresa?, preguntó el líder en la sombra. Hubiera sido mejor atraparlos de inmediato cuando se soltaron, pero eso estaba fuera de nuestro control. Con el olor a sangre fresca y carne por todas partes, no importa que no tengan que comer ni beber, van a querer correr salvajemente. Oh, bueno, pronto este pueblo, no, toda la frontera estará en nuestras manos. Todo sucede mañana. La risa premonitoria de la sombra estaba llena de confianza. Embarazada de horror y misterio, solo la oscuridad cubría el pueblo bañado en aguacero. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.